conforme a la misericordia del Señor. Esta bendición es para todos nosotros, porque la fe viene por el oír y por el oír la bendita palabra del Señor. Vamos a preparar nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, versículo número 24. Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, versículo número 24. Nuestro corazón se alegra por el mensaje del Señor, pero también la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos hace saber que es precisamente cortante. Dice más cortante que espada de dos filos. Lucas capítulo número 16, versículo 24. Hoy tenemos una enseñanza, un mensaje que nuestro corazón debe de estar atento, pero también entender qué es lo que quiere el Señor hablarnos y también transformarnos en nuestro corazón. Leemos la Biblia, hermanos, para la gloria del Señor. Lucas 16, versículo número 24. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nuevamente, por favor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tome su asiento, por favor. Estaremos también atentos a la participación de nuestra fe y en el corazón estar también, hermanos, buscándole al Señor, quebrantando nuestra vida y llenándonos también del mensaje que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón y llenar nuestra vida también de su santa presencia. Hermanos, el tema de hoy es un tema que el Señor nos permite considerar y le hemos titulado El infierno, una enseñanza descuidada. Esta es nuestra exhortación bíblica y de antemano, hermanos, muchachos, el propósito es que estemos muy atentos qué es lo que quiere el Señor hablarnos a nuestro corazón. Uno de los principios fundamentales y que debemos entenderlos, hermanos, muchachos, el alma del hombre, nuestra alma, el alma del hombre fue creada, es uno de los puntos importantes, fue creada para ser inmortal. Tiene un principio, y tiene un principio en la gestación de la divina providencia. Nosotros tenemos un principio en la unión de la divina providencia, donde está la célula humana del varón y la célula de la mujer, se fortalece y es una bendición porque Dios permite la procreación por medio también de un medio especial, la relación netamente entre el hombre y mujer, su relación sexual, pero también de ahí viene un privilegio, dar precisamente vida, una vida especial, a la vida empezada desde una pequeña célula, pero ahí también está incluida el alma en un inicio para ser precisamente eterna por siempre, porque el alma tiene un principio, pero también para que sea eterna por siempre. El cuerpo, nuestro cuerpo tiene características muy propias, somos una dicotomía, alma y cuerpo, espíritu y alma, pero también entendemos nosotros que cuando este cuerpo va a dejar ya de existir, va a haber una separación, esa separación se le llama muerte. Por lo tanto, nosotros vamos entendiendo a través de la palabra del Señor que todo lo que Dios creó, lo creó de manera
poderosa y preciosa para Él. Al hablar de esta enseñanza, debemos entender que Colosenses capítulo número 1, versículos 15, 16 y 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Al entender nosotros muchas palabras, hemos hablado, hemos escuchado tal vez muchas enseñanzas, o tal vez muy limitadas, acerca de este tema incisivo: el infierno, una enseñanza descuidada. No es que queramos predicar de que hay que hablar mucho de este asunto, sino que debemos de entender que es el lugar donde menos debemos de estar, porque hay una enseñanza de parte de Dios, del Señor Jesucristo, y para que nosotros también tengamos cuidado de este punto tan importante, porque lo descuidamos muchas veces. Uno de los descuidos muy grandes es precisamente no hablarlo, no comunicarlo, no decirlo. En la carta a Colosenses que acabamos de leer, todo Dios lo creó. Y sabemos que el creador de todas las cosas lo estableció también para Él. Pero también de nosotros, hermanos, entendemos cosas que nos van llevando realmente de la mano. Y desde Génesis capítulo número 1, Dios no dejó a la deriva el conocimiento del porvenir de los hombres ni de toda la humanidad. Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablando precisamente de esta misma formación de nuestra materia, de nuestra parte material. Y apretar nuestra parte material tiene un propósito en Dios, porque también le llama que somos netamente templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no podemos ni abusar, ni tampoco quitarle la vida a este cuerpo que Dios nos ha dado, porque es templo del Espíritu Santo, y todo se determinará en el tiempo de su voluntad. Pero esta enseñanza nos debe de ir entendiendo, nos debe de llevar a comprender que es un descuido total. Por descuido, entendemos, y sí les voy a pedir, ya tienen sus hojitas, ya la hermana les entregó sus hojitas, cada uno va a pasar con sus sinónimos. No importa que tapemos ahí, lo vamos a colocar. Y el sinónimo precisamente de un descuido, observen bien, el descuido significa, el primero es despiste. Si alguien lo tiene, viene y coloca rápidamente su hojita. Ya también tienen su hojita de apoyo. El descuido es una distracción, nos distraemos porque tenemos muchas cosas que hacer, aparentemente, de las enseñanzas. También es desatención. El descuido es precisamente desatención. También el descuido es omisión, o sea que no le estás tomando en cuenta. El descuido también es negligencia, una negligencia terrible, ser negligente, no avisarlo. Otro también es abandono. Abandonamos la enseñanza de decir realmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El descuido es desidia, el descuido es apatía, y el descuido también es dejadez. Estas son las palabras en las cuales nosotros tenemos que entender que hay un descuido en la doctrina, en la enseñanza de este punto tan grande, tan grave, tan importante, porque ahí es donde nosotros debemos de considerar nuestro porvenir y nuestra vida.
En nuestra vida cristiana no es como se expresa y dicen, a ver Dios, ¿dónde me pone? Aquí no es así. En la palabra del Señor claramente nos dice que está destinado para Él, y Él lo destinó para nosotros también, que estemos siempre con Él. Por eso Él lo dijo en San Juan capítulo número 14, voy pues para preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos saben que Cristo ha preparado un lugar para ustedes? ¿Cuántos saben que Cristo ha preparado un lugar para sus vidas? ¿Cuántos lo saben, hermano? ¡De gloria a Dios! O sea, Dios preparó por medio del Señor Jesucristo un lugar para que nosotros estemos con Él. Pero el descuido de esta doctrina y la incredulidad también nos lleva a no estar muchas veces en la atención que debemos de nosotros tener. Pues bien, uno de los puntos terribles, hermanos, que es esta enseñanza, es un lugar, conforme a la palabra del Señor, que nos va diciendo que fue creado por Él. Y de hecho, quiero tomarme un poquito más, una de las citas posteriores, ya que estamos en nuestro tema, nos dice la palabra del Señor que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Vamos a leer Mateo 25, 41. Ese era el principio original. Mateo 25, 41. La palabra del Señor es clara, pero lamentablemente, hermanos, muchos también han querido seguir bajo este esquema de perdición, no omitiendo más bien la palabra de Dios y la correcta enseñanza que Él nos da. Evangelio según San Mateo, capítulo número 25, versículo 41, nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El primer punto importante es que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, porque recordemos en la parte de la Biblia, el pecado de Satanás, Ezequiel 28, es una lectura profundamente clara. Por eso el Señor formó y creó un lugar donde va a estar precisamente el diablo y sus ángeles. Pero también, hermanos, el diablo no ha querido irse solo. Con toda la cantidad de sus ángeles inmundos, también la humanidad ha sido arrastrada a esta situación y a esta condición. Uno de los puntos más terribles es que la gente no crea en el infierno que existe. Uno de los puntos importantes para el mundo es, el infierno lo crearon como ideología para meterle miedo a la gente. Y Dios, conforme a su palabra, no fue creado como ideología, no fue creado nada más para espantar, sino fue creado con un propósito claro, por la rebelión y por la situación que Satanás gravemente estableció. Ezequiel, capítulo número 28, versículos 13 al 17, vemos una parte de la enseñanza bíblica que este ser, poderoso por cierto, hermanos, él estuvo al señorío de muchas empresas, de muchas comisiones que Dios le dio. Ezequiel 28, 13 al 17. Nos dice así la Biblia, Ezequiel 28, 13 al 17. Nos dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás es un ser creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseaban. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Esta rebelión, netamente, hermanos, fue una situación que el maligno y sus ángeles destituidos, hermanos, sabemos que uno de los puntos más terribles, la soberbia, el orgullo, y también nosotros somos muy soberbios muchas veces en las cosas de Dios, en nuestra propia vida, y no tememos las cosas de Dios. Y por eso también, hermanos, muchos teniendo el conocimiento de la palabra, se alejan de la verdad. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero también los hombres han sido parte también de ser llevados a ese lugar dentro del punto que Dios estableció. Dios estableció, hermanos, en el tiempo antiguo, dos lugares muy importantes en los cuales tanto los salmos como muchas de las citas nos hablan del Seol. Y en el Seol había dos lugares fuertes. El lugar que se conocía precisamente el Seol o el Hades, donde iban los injustos y pecadores. Y es allí donde se encuentra precisamente esta parte de la cita que acabamos de leer de Lucas capítulo número 16, donde el hombre rico, que tuvo en su tiempo toda la potestad, todos sus vicios, todos sus placeres, pero él no entendió la humildad de Dios y murió, pero fue llevado a un lugar de tormento, al Hades. Y en este mismo lugar aparece otro lugar, el lugar llamado el seno de Abraham, donde los justos eran llevados para consolación y para también victoria en medio también de su capacidad de fidelidad y de gratitud con Dios y haberse mantenido firme. Es una enseñanza que muchas veces se sigue de tal forma combinando entre la suposición, entre el espanto y entre la mala interpretación. Pero lo que dice la palabra del Señor es claro. Lo que Dios ha establecido es claro para nosotros. Mucha gente dice, ¿dónde está el infierno? ¿En qué lugar está? Existe. Pero recordemos, hermanos, que muchos puntos ya no son dentro de esta situación ni esta dimensión material. Si nos está hablando, vuelve la palabra del Señor en Ezequiel, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, donde establece el Señor claramente la separación de la muerte, pero también el fin de la vida de los hombres y también su inicio eterno, sea en la muerte eterna o en la vida eterna. Eclesiastés capítulo número 12 establece una posición bien clara el Espíritu Santo para nosotros y nos lleva a comprender lo siguiente. En el versículo número 7 dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Otra parte también nos enseña claramente en el Evangelio, hermanos, cómo el Señor abrió un panorama tan especial para también estar en Él y con Él. Habló el Señor con un hombre pecador, con un hombre igual, que estaba condenado, él sí justamente por sus maldades, y él era el justo de los justos. Y él creyó en la cruz del Calvario. Ese hombre no se bautizó, ese hombre no tuvo doctrina, ese hombre no tuvo tiempo de preparación, ese hombre de antemano vio solamente en Jesucristo su salvación y creyó en Él, porque es creer en Él. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí, recuérdame a mí, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo en ese mismo instante, no le dijo mañana, de cierto te digo. ¿Qué es esa expresión? De cierto te digo.
garantía de 100%. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, al lugar que el Señor puede preparar para nosotros. En la gracia del Señor, el Señor también sigue hablando acerca de condiciones muy fuertes, hermanos, porque el infierno es un lugar real. Las enseñanzas, pero también encontramos que es un lugar de tormentos, ya lo leímos, o podemos leer Lucas 16, 23. Porque este hombre que murió, primero estaba en todos sus placeres, en todo lo que hacía, pero este hombre murió. Y al Señor, en este caso, vemos cómo Dios nos revela por medio de su palabra una enseñanza bien especial, Lucas 16. Nosotros la debemos tener muy claro, Lucas 16, versículos 19 en adelante, y dice así el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Observen ustedes, para los que mueren sin Cristo, van a observar muchas veces las condiciones en las cuales despreciaron mucho la verdad de Dios. Y recordemos, hermanos, muchos han despreciado la verdad de Dios y la siguen despreciando, pero dice la Biblia, alzando sus ojos, estando en tormentos, no estaba en paz, estaba ya en un tormento. Hay enseñanzas actualmente, dicen se murió y se murieron las cosas, es muchas de las creencias. Una ocasión, una de mis compañeras de trabajo, yo le vi su perfil y me dice, puso ahí, estaba el tiempo de la pandemia, muchas muertes, y dijo ya, pues puedo estar en el infierno, puedo estar en el cielo. Y yo me puse a orar, pude hablar con ella y le dije, no maestra, no hable así. El lugar del infierno se hizo para Satanás. Mi anhelo más profundo es que usted acepte a Jesucristo y entregue su vida a Jesucristo, porque es la más grande garantía que existe para nuestra vida de no estar en el infierno. Porque Cristo vino a preparar lugar para nosotros. Acéptele. Pero me dio tristeza, porque no entendemos muchas veces, y aquí también en el Evangelio, a fuerzas queremos hacernos lo que nosotros queremos hacer, y es una doctrina muy descuidada. Nosotros como cristianos debemos estar más atentos, enseñando, exhortándonos a nosotros mismos, pero también no es para estar con miedo, es para estar con fe, es para estar con seguridad. Y es para saber que por la gracia de Jesucristo tenemos ganada la vida eterna. No es para que nos digamos, hijo, la verdad no me va a quedar. No, no es para que estés dudando. Si has nacido de nuevo y si estás en Cristo, de antemano el Señor nos dijo, porque son hijos de Dios, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces no tenemos que estar dudando. El que duda es porque siempre anda con un pie en el mundo y con un pie aparentemente en las cosas de la fe. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde está tu fe? Y ahí claramente lo dice el Señor en nuestros corazones. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque también debemos estar en una doctrina que está tan descuidada. Somos apáticos, incrédulos, allí está. Somos desidiosos, dejadez. No nos interesa en la familia decirle, te vas a ir al infierno. Hermanos, así, en una ocasión, a mí me contrataron en una constructora, y el jefe que me contrató, yo le hablaba del Evangelio. Acepta a Jesucristo, acepta a Jesucristo. Tenía como un mes hablando, acepta a Jesucristo, día con día, acepta a Jesucristo, entrega tu vida a Cristo. Y siempre dándome puras vueltas. Y en una tarde, era noche ya, era noche.
Así le dije, ya salimos, estábamos viendo unas medidas y le digo, acepta a Jesucristo. Es que mi familia ha visto al sacerdote, ¿qué dirá mi familia? Bueno, entonces yo le dije, si no aceptas a Jesucristo te vas a ir al infierno. Así le dije, así, en una expresión así le dije. El Espíritu de Dios hizo toda la obra de toda la noche, porque el día siguiente yo ya llegué a trabajar, estaba haciendo unas cosas, estábamos en los puentes allí en la central de Oriente, en la Tapo. Era un trabajo normal. Y de pronto me dicen, deja lo que estás haciendo. Ya me llamó y me dijo, yo no quiero, así me dijo, yo no quiero que mi esposa y mis hijitas se vayan al infierno. Así me lo dijo llorando. ¿Qué hago? Acepta a Jesucristo. Y debajo del ruido de la construcción no nos importó. De hecho, a como 20 metros estaban levantando piso de concreto. Dije, aquí vamos a orar. Entrega tu vida a Jesucristo. Y allí el hombre entregó su vida a Jesucristo para gloria de Dios. Actualmente también está en las cosas de Dios, con toda y su familia. Pero hermanos, usted, si yo le pregunto, ¿cómo está su familia? ¿Cuánto vamos a vivir? Mi familia también necesita de Jesucristo. Descuidamos la doctrina. El que esté firme en Cristo, por eso dice la Escritura, el que quiere estar firme, mira y no caiga, no va a tener temor. Porque donde estemos, allí vamos con el Señor, amén, hermanos. No vamos a estar que cuando me lleva el Señor ahí me está agarrando ahí un pedazo de alambre y no me elevo. Por favor, la seguridad de la gracia del Señor es firme, pero ¿para qué vamos a la enseñanza? Hermanos, allí hay conciencia y recuerdos, como lo vimos en el caso de este hombre rico. Hay recuerdos, pero recuerdos de dolor por no haber aceptado la justicia de Dios. La Biblia nos dice, el lugar de fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Esta expresión del gusano nunca muere, hermanos, son expresiones hebreas que hablan precisamente de condiciones de dolor perpetuamente eterno. Al igual hay una expresión también que dice donde esté el cuerpo y las águilas. Es una expresión también de parte del Señor de los modismos o de los dichos que se hablaban en el tiempo del Señor Jesucristo. Al igual, hermanos, como todas las cosas que Dios nos ha dado para entender. Pero también dicen, es que el gusano no muere, y mucha gente predica, es que el gusano. Está hablando en una forma clara de que es una desgracia permanente y que ya no hay vuelta de hoja. ¿Sí podemos entenderlo, hermanos? Ya no hay salvación. A eso se refiere. El gusano que nunca muere, ¿qué quiere decir? Ya no puedes regresar. Eso es lo malo. Pero nosotros tenemos a Cristo, hermanos. Estar firmes en Cristo. Hermanas, debemos estar felices. Amén, Señor, lo que pase, yo estoy contigo. Y permíteme ser fiel. Pero entonces, también, hermanos, volvamos al punto. Resulta que este hombre que está actualmente en el infierno, en el lago de fuego, en ese lugar de dolor, resulta que también se hace un evangelista ahí. Porque él dice y expresa, y dice así, le dice el Señor, además de todo esto, versículo 27, Lucas 16, 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, vean ustedes que este hombre se está haciendo un evangelista en el infierno, pero demasiado tarde, donde el gusano nunca muere. O sea, ya no se va a regresar. Ni por mucho que digas, ahora sí te acepto, Señor, ya el tiempo pasó. Ya no hay regreso. Muchos dicen, hay gente que lo te predica, yo creo que Dios es amor, hasta va a volver a perdonar al diablo. Ya antemano estamos viendo que ya no hay regreso para ellos. El gusano nunca muere, ya está establecido. Por eso ahora tratan de llevarse a toda la multitud de gente en incredulidad, en engaños, en muerte y en todo lo que en guerra, en envidias, en todo lo demás. Pero este hombre le dice, para que mis hermanos no vengan. Los hermanos, ven la necesidad de esta persona. Dios la reveló así. Y de hecho, esta parte no es una parábola, es una parte real que el Señor Jesús nos abre el panorama de la realidad de nuestra vida y nuestra conciencia cristiana. Y también del tiempo que vivimos. Por eso, hermanos, lo dice. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés ya no existía en ese tiempo, ya había muerto más de 1000 años atrás, pero se refiere a la palabra, a la ley de Moisés, a la ley, a los profetas, se refiere a la enseñanza bíblica. Y también como encontramos en el libro de los Hechos, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en la palabra de Dios, amén, hermanos. No en el testimonio del hermano o del predicador, no vale. Lo que vale es la palabra de Dios. Lo que vale es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, bien, hermanos, de antemano, el Señor está diciendo, crean la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por la fe somos salvos en Cristo Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca te confiesa para salvación. Pero esto es personal. Aleluya, pero tenemos que tener la seguridad. Entonces, hermanos, dice, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentiría. ¿Quién se levantó entre los muertos? Dio testimonio de la grandeza de Dios. Tantas resurrecciones que el Señor hizo, la hija de Jairo, su amigo Lázaro, y tantas personas que el Señor levantó, y no los querían también matar, porque estaban en contra de la verdad de la gloria de Dios. Y el mismo Señor, por más de 40 días con pruebas indudables de la resurrección, se presentaba ante las personas para también mantener la seguridad de que Cristo es la primicia de la resurrección. Pero ni aún así, ahorita no le creemos. Ni aún así. Ni porque se levante uno de los muertos. Dura la emoción un mes, 2 meses. ¡Ay, se levantó mi hermano! Yo recuerdo que una vez nos fuimos a una reunión de niños y una niñita del templo se murió en la misión donde estamos, la misión. Y después nos dicen, no, gracias a Dios la niña resucitó, sí, la niña murió. Ruth Hernández. Y hermanos, pues toda la iglesia bien contenta. A los 15 días ya, vaya, esa niña hace mucha lata. ¿Qué pasó? Si Dios le había levantado a los muertos. Ya después, está haciendo mucha lata la niña, está llorando mucho. Entonces, ¿qué estamos? Vean ustedes. Ni aun porque se levantaron de los muertos, dice el Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si algunos se levantaren entre los muertos. Pero eso sí, hay una aparición de los demonios de una virgen, hasta en las cáscaras de aguacate se aparece, en los tambos viejos, y toda la gente ahí hace una serie de cosas horribles.
por la ceguera espiritual de su corazón. Y nosotros no oramos, Señor, salva a las personas, salva a estas personas. Señor, hay poder en tu nombre. Permítenos hablarles la palabra tuya, la bendición que tú nos das. Y hermanos, tantas exhortaciones que el Señor nos da. Y aún todavía, hermanos, con todo esto, hermanos, hay tanta equivocación, tanto dolor y tanto alejamiento de las cosas de Dios. El Señor mismo expresa con respecto a todo lo que existe, hermanos, que el Señor está cansado de tantas cosas horribles. Isaías 1:13. Aleluya. Dice así: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Observen ustedes, hermanos. Y mucha gente lo tiene como sublime. Y la palabra de Dios es poderosa. Al infierno tantas gentes. Es tiempo de considerar y enseñar bien la palabra. Seguimos. Hay una metáfora muy especial con respecto, hermanos, también a nuestra manera de vivir. Y el Señor hablaba acerca que a veces hay que cortarte la mano. Dice, si tu mano es ocasión para que te pierdas, córtatela. Esa es una metáfora. ¿Me explico, hermanos? Si no, pues imagínense, me voy a cortar el brazo, me voy a cortar la pierna, voy a cortar la otra también. O sea, obviamente, hermanos, no se refiere a eso. Se refiere a algo muy especial. Mateo 18:8. Se refiere a los estorbos que tenemos nosotros. Mateo 18:8. Perdón, 18:8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies echados al fuego eterno. Se refiere precisamente a lo que más queremos como sublime y nos desliga de las cosas de Dios, hermanos. A veces un amor imposible, a veces una frustración, a veces es que me fallaron todo el mundo. ¿Me explico, hermanos? Ya me falló el pastor, ya me fallaron las hermanas, ya falló acá, estoy enojado con todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Córtalo. Aleluya. ¿Me explico, hermanos? Esas tristezas, esos odios, esos rencores, esas inconformidades, ya deja de ser eso, córtalo y vámonos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos está exhortando. La palabra siguiente. Lo siguiente, hermanos, nos hace nuevamente ocasión de caer. Vuelve a hacer la cita. Marcos 9:43. Nos va refiriendo a este tipo, hermanos, de condiciones. Marcos 9:43. Si tu mano fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es un lugar que no se va a apagar. Hermanos, tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios es exquisita, pero también nos lleva una responsabilidad. Nosotros hemos sido rescatados de esta situación. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros tenemos esa seguridad. No cantamos, yo tengo una esperanza muy grande y muy firme, que allá en las mansiones nos hemos de ver, ¿no? Pues eso es por fe en tu nombre, Señor. Cuando nosotros ya tengamos nuestro umbral de la muerte, Señor, llévame contigo. Y tengo la seguridad. Cuando tenemos esa seguridad, hermanos, tenemos que tener esa seguridad, porque nosotros no vamos al infierno. Por gracia de Cristo hemos sido salvos de esta condenación.
Solo nos resta mantener nuestra vida firme, atenta y no descuidada de la enseñanza. Las situaciones, las ocasiones de caer, ahí nos habla. Nosotros también andamos cayendo. Pero que esto no nos quite la bendición de Dios. Y no has tenido la salvación en Cristo, es tiempo de hoy, es por la fe. Es tiempo de decirle, yo quiero estar contigo, Señor. Si nos está enseñando la palabra del Señor, una doctrina, una enseñanza clara, pues ¿por qué no aceptarla? Y hacer el esfuerzo precisamente dignos frutos de arrepentimiento y entregarnos al Señor, porque el tiempo es corto. Que es una pequeña quemadura, hermanos. ¿Cuántos se han quemado? ¿Cuántos se han quemado? A ver, levanta la mano. ¿Cómo duele, hermanos? ¿Cómo duele? Hasta para prender los cohetes y las chinampinas. Andan quemándose los dedos en los muchachos. Pero ¿cómo duele? Imagínense, hermanos, en un fuego que nunca se acaba. Pero gracias a Dios hemos encontrado en Cristo la salvación. Aquí no venimos a predicar, hermanos, ya no venimos a predicar, se van a ir todos al infierno. No, venimos a predicar de que hemos sido rescatados de un infierno cruel. Gracias a Dios. Pero no podemos descuidar nuestra vida. Es un lugar de odio y de angustia. Es inimaginable. Mateo capítulo número 13, 41-42. Mateo capítulo número 13, 41 y 42. Gloria a Dios. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se refiere nuevamente el crujir de dientes, una realidad. El crujir de dientes es muchas veces el odio, hermanos. Una de las personas que sufrió muy fuerte el crujir de dientes fue Esteban, el primer evangelista y mártir del cristianismo. Porque la Biblia dice que cerraron sus ojos y crujieron los dientes en odio, en desprecio, y le quitaron la vida. ¿Y cuántas veces el odio y el desprecio se nota? Pero hay poder en el nombre de Cristo, hermanos, porque el Señor nos lleva a entender, aún muchas veces en el mismo dolor, están maldiciendo a Dios. Están maldiciendo a Dios. Por eso los juicios que vienen, hermanos, en Apocalipsis, el mundo va a seguir blasfemando el nombre del Señor. No le van a reconocer nunca como Dios. Por eso el Señor nos ha permitido, hermanos, entender de estas cosas. Otro de los puntos es también no podemos estar siendo salteadores. Mateo 22:13. Mateo 22:13 nos dice, hermanos, la palabra del Señor, porque había una gran boda, pero también se meten los del gol. O sea, aquí en México le decimos los gorrones, o los gorrioncitos, para no decirlo feo. De igual manera en la fe se meten muchos gorrioncitos, que no son realmente de fe, pero aparentan la fe. Dice el Señor, Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí se ya el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, una de las cosas más terribles para la vida de los hombres es estar separados de Dios. Pero muchos no lo entienden, no son sensibles. Por eso el Espíritu de Dios sigue trabajando, haciéndonos sensibles para entender su palabra, para entender su voz. Hermanos, otro de los asuntos más graves son nuestras palabras. Fíjense bien hasta dónde nos llevan las palabras, un insulto, una mentira, una falsedad, Mateo 5:22, una murmuración. El Señor expresa algo muy fuerte con respecto a las murmuraciones y con respecto también a llevarnos pesado, o muchas veces por las palabras,
seremos juzgados, y al infierno, expuestos al infierno de fuego por insultos. Mateo 5:22. En estos dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, fíjese, va aumentando, quedará expuesto al infierno de fuego. Estará expuesto al infierno de fuego. Hay que tener mucho cuidado en las cosas que Dios nos da para no descuidar la enseñanza tan importante. Hermanos, hay tantas cosas que hablar. Temed al que puede destruir el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Nos dice así la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los estorbos, la vanidad de la vida, el alejamiento de Dios. Y esto es lo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El maligno, hermanos, siempre está como león rugiente, dispuesto a ver a quién devorar. Y nuestra indecisión, a veces nuestra indecisión, nuestra omisión, mañana, entendamos la palabra, que tenemos que tener mucho cuidado. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca también tendrá que dar cuenta. Mateo 12:36. 12:36. Nos dice así la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo está ahí. ¿Qué nos invita el Señor, hermanos? Nos invita primeramente, hermanos, en primer lugar, a tener mucho cuidado. Otro punto importante, hermanos, en todas las civilizaciones siempre ha habido una disposición de la prohibición de matar. Aquí en México hay una jurisprudencia en la cual se debe de evitar la muerte, pero ahora todas las leyes se han convertido. ¿Cómo quieren que crezca una nación? Dice, la prohibición de matar está vigente en todas las sociedades. Si una sociedad va a existir, debe proteger la vida humana. Pero hoy, hermanos, la vida humana no está protegida ya. Uno de los puntos terribles es el aborto y el asesinato de niños. Lo vemos en las ideologías y están ahí, hermanos, al acecho de la muerte de las personas, los más inocentes, los niños. Por esta razón, hermanos, en Cristo hay salvación. San Juan 1:1-4, porque en Él está la vida. San Juan capítulo número 1, versículo 1-4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ha entrado la vida en Cristo a nosotros, hermanos. Antes de terminar este tema, o esta enseñanza, hermanos, el diablo también ha hecho una serie de cosas, ha hecho una serie de cosas tan fuertes, que ha probado también, y a veces se ve muy bien, el suicidio. Matar, quitar vida. Mucha gente, uno de los puntos, el mundo dice, es que se acaba la vida y se acabó todo. Eso es una equivocación. Esa es la enseñanza del diablo. Dar a conocer que se acaba la vida y se acabó todo. Y esto no es correcto para nosotros.
Nosotros no podemos destruir el templo del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro cuerpo. 1 Corintios 3:17. Hermanos, actualmente muchas personas por impulsos locos se han matado, se han quitado la vida. Y lo único que ha quedado, hermanos, en la zozobra de una terrible expectación por no haber entendido las cosas de Dios. El que se quita la vida no lo hace nada más una vez, hizo varios intentos. Y en tantos intentos, hermanos, hay un mensaje: no lo hagas, cuídate, ten cuidado. Pero aún así lo siguen haciendo para su destrucción. 1 Corintios 3:17, dice así: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Aleluya. Y también, hermanos, la otra 1 Corintios 6:19 nos dice la siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mientras estemos en esta vida, hermanos, tenemos una esperanza muy grande. Pero también hay que exhortar a los demás. Prohibición del asesinato, Éxodo 20:13, no matarás. Hermanos, la enseñanza del rico y Lázaro, que yo espero que en su hogar lo puedan leer, capítulo número 16, versículo 19 al 31. Una pregunta y una invitación. ¿Van a leer Lucas 16, hermanos? Lo tienen que leer, por favor, porque ahí nos enseña realmente el contenido de esta enseñanza, para que nuestra vida no vaya a ese lugar, sino al contrario, tengamos la seguridad de que el Señor está con nosotros. La enseñanza de este es el infierno, una enseñanza descuidada. Vean ustedes qué ha pasado esto. Está uno despistado, está distraído, hay desatención, omitimos las cosas. Estás entre voy o no voy, hago lo bueno o no hago lo bueno, se me sube mi carácter, abandono el tema, la desidia. En vez de escudriñar la palabra, me pongo a leer los cuentos o me pongo a hacer otras cosas, menos de entender que este tiempo es importante. Vuelve a leer Lucas capítulo número 16, porque es la apertura de la enseñanza, de una enseñanza descuidada. No nos descuidemos, hermanos. Y al final de todo esto, hermanos, hay otra parte, porque el infierno es una cosa, y después, conforme a Lucas, al Apocalipsis, capítulo 20, del infierno se transforma también en uno nuevo y más terrible, el lago de fuego. Eso lo veremos, si Dios nos concede, otro día, pero también debemos estar atentos, no venir a este lugar. El único privilegio que tenemos, hermanos, tan grande, y la bendición, es que hay promesa de Dios. Y hay una promesa tan hermosa, Filipenses, capítulo número 1. Aleluya. En la cual aquí nos vamos nosotros a gozar. Aleluya. Filipenses, no sé si es 1:24, donde nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo encuentro todavía aquí en mi Biblia, pero si alguien lo tiene, le corroboramos. Filipenses 1. Aleluya. Gloria sea nuestro Señor. Versículo número 21, es 21. Y en esto nos vamos a quedar nosotros en esta noche. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, hermanos. Así que, sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. A ver, ¿los jóvenes son de Cristo? En Cristo, por favor. Y todos los que estamos aquí, hermanos, ¿son de Cristo? ¿Varones de Cristo? Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que
No estemos tristes ni preocupados. Al contrario, estemos gozosos, porque nuestro galardón en Cristo es mayor. El que quiera venir a Cristo, hermanos, hay algo que debe de estar en nosotros: la seguridad. La seguridad. Yo sé que Cristo está en mi corazón. ¿Va a orar por su familia, hermanos? ¿Va a orar por los suyos? No va a decir, voy a orar allá donde también está este hombre. No, jamás, hermano. Es aquí. Ven a Cristo. Ven al Señor. Y pues, hermanos, ¿quién quiere venir a Cristo? No descuide más doctrinas tan importantes en su corazón. Pero una de las garantías es que Cristo lo conquistó para nosotros. San Juan 14. Vamos a terminar. Y nos dice de manera tan especial, es el Señor lo preparó para nosotros y nos lo dice en garantía. Hermanos, da tanta tristeza de que mucha gente está despreciando por ignorancia, por descuido y por todo la bendición de Dios. Dice así el Señor: no se turbe vuestro corazón. San Juan 14:1. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Cristo, hermanos. Vamos a orar. Vénganse a orar. Y no descuidemos una salvación tan grande. Padre bendito y santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, aquí está tu iglesia, Señor, y está tu pueblo en una, Señor, enseñanza y exhortación que muchas veces descuidamos. Permítanos, Señor, alentar siempre nuestro corazón y nuestro espíritu, porque el haber encontrado en ti la salvación y el perdón de nuestros pecados, tenemos la garantía y la seguridad de estar en tu presencia, Señor. Y nadie nos va a arrebatar de tu mano, por cuanto tú nos compraste a precio de sangre. Y nadie nos va a arrebatar de ti, Señor, porque nos diste vida y vida en abundancia. Te ruego, Señor, que si alguno no ha estado en la comunión contigo, venga, Señor, y tenga la paz y la seguridad de tener este encuentro personal hoy contigo y te acepten con todo tu corazón, Señor. Y que también aquel que te diga, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, es una expresión de fe, es una expresión de seguridad. Pero si en algo nos hemos alejado de ti, Señor, perdónanos. Pero también permítenos tener cuidado de nosotros mismos. No descuidar tu palabra, no descuidar las enseñanzas. Estamos, Señor, ante tanta necesidad, pero también salva a nuestras familias. Entiendan que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y aún todavía hay mucho más cosas por el lago de fuego. Pero tú nos has dado una palabra firme, Señor. Todas las almas son mías, dice tu palabra, el profeta Ezequiel. Mas el alma que pecare, esa morirá. Señor, permítenos venir a tu presencia. Y al igual, Señor, en una humildad y sencillez, Señor, permítenos mantenernos firmes. No descuidar la enseñanza cristiana. Señor, volvamos y también anunciamos tu palabra. Porque muchos por ignorancia, Señor, miles están bajando, Señor, a este tormento eterno por cuanto despreciaron tu gracia y la salvación en Cristo, nuestro Salvador. Pero para eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo y la ignorancia de nosotros. Solo basta con una sencillez. Habla tú con Dios, Señor. Acuérdate de mí, quiero estar en tu presencia. Y el que tengamos nosotros esa seguridad, siempre tener la seguridad, nada de duda. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Así lo dice, Señor, tu palabra, el apóstol San Pablo, y es para nosotros. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Por eso ahora nuestra vida está en ti, Señor. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación. Vuélvenos, Señor, a ti. Muchas gracias por tu palabra, pero permítanos ser atentos a la voz tuya. Señor, sigue hablando en nuestro corazón, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Pero si hay alguno que está hablando contigo, Señor, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Yo sé que hay esperanza y salvación en este instante, en este momento, por la fe. Y su nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Y nadie le arrebatará de tu mano, Señor. Tú lo dices. Solo permítenos amarte de todo corazón. Gracias por tu palabra. Calienta nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué número es el himno que estabas